el objetivo de esta mesa es que sea dinámica, ágil y que, bueno, a la medida de lo posible, pues acerque dos realidades. En un principio parece que en esa esfera de 360 grados vamos a enfrentar a la perspectiva de los gestores y los directores gerentes de los hospitales frente a los residentes, pero creo que van a coincidir mucho más en la sinergia. Yo me presento, soy Domingo, soy residente de quinto año de oncología médica en La Risaca y bueno, pues aparte de la parte laboral, presidente del comité de empresa del Servicio Murciano de Salud y en la parte profesional, el vocal nacional de médicos jóvenes. Hoy me acompaña aquí dos ponentes que yo creo que son de primer nivel y de verdad especialmente agradecido porque estén aquí con este compromiso. Tengo por una parte a José Sotobonel, a Pepe, te voy a llamar ya con los años que nos conocemos, Pepe. Pepe es el presidente de la Sociedad Española de Directivos de Salud. Él es licenciado en Económica y Empresariales por la Universidad de Zaragoza. Tiene un currículum amplísimo, estuvo incluso en la dirección general del INSALU allá por el 93, si no me equivoco, Pepe, y bueno, desde 2001, director gerente del Hospital Clínico San Carlos aquí en Madrid. Él nos va a dar un poco la perspectiva desde los gestores, además con la autoridad que él tiene en este campo y vamos, yo creo que va a ser un lujo poder participar hoy aquí con él y sobre todo plantear diferentes perspectivas teniendo su visión y su experiencia. Al otro lado tenemos a Álvaro Cerame del campo, él es residente tercer año de psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico José Germán de Leganés y además, bueno, él es máster en humanidades médicas en Londres, así como ha sido miembro también del grupo de expertos de la relación médico-paciente del Foro de la Profesión Médica, además de, bueno, un compañero importante de batalla y que ha trabajado en temas de representación. Un poco la filosofía con la que parte esta mesa redonda, este encuentro, este coloquio, ¿no? Es la de compartir pareceres entre dos elementos que parecen muy distanciados dentro de la propia relación en el hospital. Por un lado, esos gerentes con esa parte directiva, esa capacidad de dirigir la línea de un hospital y estos últimos profesionales sanitarios que entran a formarse, pero a la vez tienen una relación laboral que son los residentes. Entonces, la primera pregunta con la que empezamos es un poco la percepción. O sea, que me gustaría saber qué percepción tienen los gestores, los gerentes de estos residentes, de estos profesionales que están recién llegados y que se unen a las líneas y a las líneas de trabajo del hospital y al revés, qué percepción tienen los residentes de estos gestores. Si quieres, ¿quién quiere empezar? ¿Quién se anima? ¿Pepe? Muy buenas, muchas gracias a la FEMS por haberme invitado a este importante encuentro. Muchas gracias a Domingo, que nos conocemos, como dice, hace muchos años. Incluso hemos estado en alguna batalla juntos, ¿verdad? Aunque desde distintas posiciones. Fundamentalmente es que nos conocemos hace muchos años porque yo ya tengo muchos años y vosotros no. Esa es una diferencia importante en la percepción. Nosotros, que somos habitualmente personas de más años, pues, por cierto, ahora estamos impulsando en SEDISA un grado universitario en gestión sanitaria, en administración y gestión sanitaria. Estamos, ya lo hemos presentado a la ANECA ha dicho que sí, nos ha dado algunos fallos a corregir, bueno, algunos fallos no, algunas informaciones más, y estamos con la Universidad Europea de Madrid, de momento, también está probablemente la Universidad de Valladolid detrás. Hemos trabajado en la definición de este grado con la Complutense de Madrid y con la Universidad y Salud de Buenos Aires, y estamos pensando que una de las pocas formas que tenemos de igualar la edad de los directivos a la de los residentes es que los directivos empecemos después de hacer el bachiller, justo después, al año siguiente, pasar una EBAU y entrar a una facultad de gestión sanitaria. Si se llama así bien, y entonces empezaremos a tener más o menos las mismas formas de pensar, porque parece que no, pero la edad condiciona mucho la forma de pensar. Nosotros somos habitualmente más conservadores que vosotros, porque probablemente la vida nos ha situado en una posición que nos han dado muchos palos también. A vosotros también, fundamentalmente palos de los formandos, diríamos. Es decir, es que a vosotros se os interpreta como que vosotros habéis entrado al sector para formaros. Y entonces
Entonces tenéis que callaros, aguantar todo, como los niños en la escuela, en el colegio o en el instituto de bachillerato, pero qué protestas si aquí quienes mandan son los profesores. Entonces, en este caso nuestro, ¿quiénes son los profesores? Pues los cátedros mayores, jefes de servicio, que son habitualmente también mayores, ¿no? No digo yo que no hay algunos jóvenes, pero son habitualmente mayores, puesto que el acceso a jefes de servicio se desarrolla evaluando cosas que habría que discutir, pero evaluando cosas que hacen que los que más años tienen han tenido más oportunidades de hacer cosas, es decir, publicar, investigar y después publicar, haber empezado su vida como residentes, pero ahora ya los residentes para ellos son una cosa, en fin, olvidada. Y entonces muchas veces venís a nosotros, a los directivos. Bueno, muchas veces no, perdón, pocas veces venís a los directivos. Casi siempre vais a los directivos de servicios centrales. Yo he sido directivo de servicios centrales del INSALUD, cuando en el INSALUD teníamos Castilla y León, que os he escuchado antes, Castilla-La Mancha, Murcia, Madrid, etcétera, etcétera. Y entonces veníais allí y nos convocabais actos de movilización, de protesta. Una huelga no, una huelga, cuando yo estaba, una huelga de médicos famosa fue convocada por la CEMS. Y nosotros Pepe, y una aprendimos mucho. cosa, eso, ¿por qué crees que es así? O sea, esa parte que tú ves de inaccesibilidad o que muchas veces es más fácil yo tirar y llamar al gerente del servicio murciano de salud antes que al de mi hospital, porque yo creo que muchas veces condiciona pues esa relación que vosotros tenéis también con ese mando intermedio que a priori son los jefes de servicio, ¿no? O sea, a mí es mucho más fácil ir directamente al gerente y decirle, mira, qué barbaridad están planteando aquí, que es que no me dejan descansar una guardia porque dicen que no hay personal, que son incapaces de manejarse y que tengo que estar ahí y pasar una planta después de 24 horas trabajando. Claro, él es capaz de decir, oye, pues mira, a lo mejor el gerente dice, mira, es que no soy capaz de dotar de recursos humanos a la estructura sanitaria y es una responsabilidad al final mía. ¿Qué visión es esa? No sé, incluso, Álvaro, ¿qué opinas tú de esto? El micro, Álvaro. Perdón. Que en relación a la pregunta que nos lanzabas, ¿no? Bueno, lo primero de todo, agradecer tanto a la organización, a CESM y a Domingo por contar conmigo en esta charla. Y en relación a la pregunta que lanzabas de cuál es la visión de los residentes respecto a los directivos en salud, bueno, yo creo que es una relación un poco distante y también yo creo que viene motivado por nuestros órganos de funcionamiento, nuestros órganos directivos y nuestra, digamos, relación laboral particular. Quizá, como en las comisiones de docencia, a pesar de que sí que estarían integradas las direcciones médicas, normalmente pues delegan la representación en las jefaturas de estudios, pues yo creo que existe una cierta distancia. Luego, además, nuestros jefes inmediatos serían los jefes de servicio, que además, bueno, pues también tienen un set de intereses particular, ¿no? Y, bueno, se podría hablar, como se ha venido haciendo en las mesas anteriores, un poco de la dependencia del sistema hacia la figura del residente, que a pesar de que, bueno, la función de la residencia sería la propia formación del residente y su formación como especialista, muchas veces pues, se encuentra una tensión, ¿no?, en la práctica entre la formación y desempeñar una función asistencial y que además es muy necesaria en determinados centros sanitarios. Aunque esto, como decíamos, no debería ser del todo así. Quizás los lugares donde más se podrían compartir esos espacios serían lugares que quizá habría que replantearlos un poco, como puede ser la Junta Técnica Asistencial de los hospitales, en los cuales estarían presentes los residentes y obviamente las gerencias y las direcciones médicas, etcétera. Pero bueno, quizá son estamentos como muy diferenciados, que se hace mucho más evidente en hospitales grandes, que yo quizá pertenezco a un hospital pequeño y entonces sí que tengo una relación un poco más directa con la dirección médica y con la gerencia, pero yo entiendo que un hospital como el Ramón y Cajal o como podría ser La Paz o el Clínico, pues desde luego existirían como muchos estamentos entre medias, ¿no? Entonces, bueno, probablemente se podrían pensar muchas formas en las cuales se podría acercar esta relación y luego también se podría pensar o podríamos hablar de determinadas tiranteces, ¿no?, que puede existir en la relación entre las direcciones asistenciales y los residentes en cuestiones laborales como las que han surgido en las huelgas últimas o en las mesas anteriores. Una cosa, Pepe, ¿cómo ves esa distancia? O sea, ¿tú ves esa distancia normal, adecuada?
¿Crees que debe existir? ¿Crees que debe a lo mejor ver mecanismos de mayor capacidad? Porque a lo mejor yo también veo a veces absurdo el tener que ir a mi gerente de todo el servicio de salud cuando puede ser un problema más derivado de una gerencia hospitalaria que, hablando precisamente contigo, podría ser mucho más sencillo la resolución del problema, pero a lo mejor esa vía está muy difícil porque realmente los jefes de servicio pueden establecer un corte lo suficientemente importante como para llegar a poder hablar contigo. ¿Qué opinas, Pepe, en este sentido? Yo os quiero distinguir dos realidades distintas en las relaciones. Los hospitales públicos y las clínicas o hospitales privados, donde hay residentes. Por ejemplo, en Madrid tenemos algunos hospitales privados donde hay residentes, no sé. Y yo soy navarro, por ejemplo, y yo he visto siempre que la clínica Universidad de Navarra, tanto en Pamplona como en Madrid, tiene residentes. Además me enteré que los elige sui generis, de esa manera. Pero que en ese caso concreto, las clínicas, claro, es que el máximo referente de la clínica es el gerente de ese hospital. No hay más referentes encima de él. Entonces, es fácil llegar al máximo referente y, por tanto, poder alcanzar acuerdos en menos tiempo probablemente y más fáciles. Bien, esto en menos tiempo y más fáciles se dificulta por el síndrome, permitidme que lo diga, Sergio Ramos, que es que dices, oye, es capaz el profesional de negociar con el máximo dirigente de la organización directamente. No hay entre medio nadie. Y por tanto es más fácil conseguir acuerdos o más fácil conseguir desacuerdos y no recomponer esa relación nunca, nunca. Porque es una relación de confrontación o de relación directa. Cuando la relación directa va bien, alcanza beneficios para ambas partes, está muy bien. Entonces se dan abrazos y hasta la próxima. Cuando la relación directa va mal, no se alcanzan acuerdos, se rompen relaciones, entre comillas. Y es muy difícil recomponerlas. En los hospitales públicos no pasa eso. En los hospitales públicos, vosotros y nosotros sabemos que las dos partes somos intermediarios ante quien tiene que sentarse a negociar con vosotros, con vuestros representantes, que quien negocia con los aspectos importantes, con los servicios centrales de salud, servicios regionales de salud, etcétera, que son con quien negociáis vosotros a través de la CEMS o de otros sindicatos, como habéis comentado antes, pues entonces vosotros y nosotros tenemos que ir a negociar con los mismos. Podíamos ir de la mano y decir, oye, venimos a negociar juntos. Algunas veces se ha dado esto, con el apoyo de las direcciones hemos ido a comentar aspectos que nos preocupan a las dos partes conjuntamente. Pero no es habitual tampoco. No es habitual tampoco porque nosotros, los directivos intermedios del sistema, aunque seamos los máximos directivos de los hospitales, si miráis las competencias que tenemos nosotros en los boletines oficiales, veis que, joder, perdonad la palabra, es que tenemos tan pocas competencias que os reís de nosotros. Y decís, pero bien, yo me llevaré bien con el gerente a tomar un café porque es un tío majo, o no me llevaré bien porque es un tío que no hay manera de que lance una sonrisa y de que, etcétera, etcétera. Es decir, esos son los elementos para juzgar si un gerente o no. De vez en cuando venís a nosotros y venís a nosotros planteándonos cosas que nosotros debiéramos solucionar o debiéramos intentar arreglar. Por ejemplo, que lo habéis reivindicado a veces, el apoyo de los adjuntos en las guardias. Es decir, la labor esta de soporte que os deben de hacer, tutorías que os deben de hacer, o sea, la labor de que ellos son responsables y os dejan, decís vosotros que os dejan muchas veces en la urgencia solos, desaparecen los adjuntos de la urgencia e incluso os dicen, a ver, prohibido, a mí me pasó, a mí me pasó en un hospital con mi padre ingresado, por la noche se puso muy, muy, muy enfermo, tal, y yo salí al control en enfermería y le dije, oiga, por favor, ¿podría llamar al médico de guardia? Y me dijo, no le puedo llamar porque sería la última vez que yo me pudiera dirigir a él, porque tengo prohibido llamar a los médicos de guardia. Entonces ya va a subir un residente, me dijeron. Esto también a nosotros nos lo habéis contado y nos habéis contado que a veces nos damos oportunidad para dormir en condiciones. Y nos habéis contado que no os damos
comidas en condiciones. O nos habéis contado que no os damos equipos de protección individual cuando hay pandemias. O no, nos habéis contado esta cosa, sí. Pero yo he estado un rato escuchándoos a vosotros a la mesa de antes y nadie ha reivindicado estas cosas. Claro, no, Pepe, pero es que yo creo que aquí hay un elemento intermedio. Lo has dicho, o sea, vosotros sois elemento intermedio y muchas veces lo que tú dices, las competencias no las tengo yo, pero ahí está quizá el ser capaces de poner el punto de vista en donde hay que ponerlo. Es decir, tanto tú como nosotros tenemos el punto de vista en que tenemos que dar la mejor asistencia sanitaria a nuestros pacientes. Entonces, partiendo de esa base, creo que podemos construir sobremanera esa exigencia a quien tiene la competencia. Hablábamos precisamente de ese momento. También tenemos que entenderlo. Vosotros tenéis una responsabilidad invigilando en la última decisión de la asistencia sanitaria que se otorga. Pero es un poquito eso. O sea, no sé, Álvaro, ¿qué te parece el tema de las relaciones laborales? Lo comentaba. El tema de cómo se organiza la estructura y al final cómo podemos ayudarnos de los propios gestores para decir, mira, es que no, estoy pasando una consulta después de una guardia, pero porque dice mi jefe que no tiene recursos. Señor gerente, ¿usted es consciente de esto? ¿Le ha pedido mi jefe que contrate más recursos humanos? No sé, ¿cómo...? A mí me parece que existirían, digamos, dos áreas que podría ser interesante plantear una reflexión, ¿no? La primera sería una tensión que entiendo que pueden tener los puestos más de direcciones, como pueden ser las gerencias, las direcciones médicas, que es que obviamente pues, cuentan con unos servicios y unos recursos humanos y recursos materiales limitados, ¿no? Y entiendo que también hay una cierta lógica, que bueno, hay una que tiene que ver con la eficiencia, eficacia, etcétera, y la buena gestión de los recursos, y otra también que tiene que ver con que, sobre todo en determinados contextos, se intenta, pues, bueno, hacer determinados recortes en sanidad, que muchas veces los gestores son los que tienen que dar la cara ante una situación de pues, ausencia de recursos materiales o de inversión. Entonces, en este sentido, me parecía llamativo que durante la huelga de residentes en Madrid surgía a través de una pregunta parlamentaria el hecho de que durante las tardes, las noches, los festivos y los fines de semana, la proporción de residentes versus adjuntos en el contexto de servicios de urgencia era de 3 residentes por cada adjunto, ¿no? Esta proporción es la inversa durante las mañanas, cuando la plantilla, entre comillas, estructural, trabaja. Con lo cual, esto podría hablar de que los hospitales funcionan, sobre todo los servicios de urgencia, por las noches, los fines de semana y los festivos con residentes fundamentalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera existiría esa tensión en la que creo que se ven inmersos los directivos entre pues, lo que le pide el servicio de salud de que haga buen uso de esos recursos, que a veces puede ir un poco en contra de los propios trabajadores de sus servicios, y luego obviamente que también tiene una responsabilidad de, bueno, gestionar adecuadamente esos recursos humanos, y en el caso de los residentes sería asegurar que se produzca una adecuada formación. Desde luego, si existen estas ratios de profesionales y con una supervisión de alguna manera que a veces surgen las dudas de que sea buena durante las noches especialmente, pues ahí existiría una tensión, ¿no? Y habría que ver cómo ejecutarla bien. Entiendo que habrá servicios y habrá hospitales en los cuales esto ya habrá directivos que sean mucho más sensibles a esta problemática, y luego, bueno, quizá no serían todos, pero habría otros ejemplos, como por ejemplo en Madrid hemos tenido casos de hospitales que cuando salía la instrucción de la Dirección General de Recursos Humanos respecto a los descansos obligatorios, en concreto la de los sábados, pero en general, lo que han hecho ha sido obligar a los residentes, esto ha ocurrido en al menos 2 centros sanitarios que tengamos constancia, obligar a los residentes a que recuperen las horas de la libranza de sábado por considerar que, como se reduce su jornada ordinaria, se tiene que recuperar, ¿no? Y esto ha sido 2 centros en concreto. Que nosotros sepamos, la orden de la consejería ha sido otra, que es que se respeten estas libranzas, ¿no? Porque también es parte de la ley de rango superior, o sea que tampoco está diciendo nada nuevo. Pero nos hemos encontrado en que en concreto también hay determinados lugares donde quizá estas lógicas o estas tensiones se van a favor de, bueno, quizá no tanto del profesional sanitario, del profesional de formación, sino de la propia lógica de gastar menos, ¿no? Hacer recortes por ahí, de alguna manera, ocultos. Entonces, bueno, pues nos encontraríamos también en estas circunstancias, ¿no? O estos extremos de un continuo. Pero yo coincido a lo mejor también con Pepe al fin. Oye, mira, si mi interés al final es dar la mejor asistencia sanitaria, podríamos buscar como unos buenos aliados. O sea, al final estamos denunciando situaciones que es una realidad y que al final a lo mejor puede denotar una mala estructura de las plantillas por desconocimiento, porque al final un jefe de servicio tiene mucha capacidad de influenciar y de solicitar y demás, y a lo mejor esto no sé si esa realidad llega a ellos. Es que es lo que estamos hablando, porque a lo mejor te vas directamente al gerente y estás paseando gente del servicio murciano madrileño de salud y te estás paseando al gerente que le podrías darte una herramienta. No sé si esa percepción es posible o si esa
confluencia podría ser una realidad y yo qué sé, trabajar en esa línea, poniendo el objetivo de nuevo conjunto. No sé si eso os ha dado alguna vez, Pepe, lo habéis visto, o sea, os veis como una posibilidad de decir, oye, mira, por lo mejor establecer un cauce para conocer eso también me da una realidad ¿no? de lo que está pasando en mi hospital también interesante y una manera ¿no? de sacar un análisis mucho más global, completo y general. Claro que sí, a veces se da, Domingo, esto, ¿eh? A veces se da que en las grandes organizaciones, en las más numerosas en personal y en actividad y tal, sobre todo, hay más escalones intermedios, en este caso entre los residentes y el gerente. Hay más escalones intermedios y por tanto es difícil llegar al gerente. Hombre, hay maneras de llegar, un pasillo, la cafetería, colocándote en la puerta y sentándote ahí hasta que te reciba, este tipo de cosas, pero lo propio sería tener más accesibilidad porque los directivos ponemos menos dificultades a la conversación con toda la gente que trabaja en nuestros hospitales que no son del directivo, no es mi Hospital Clínico San Carlos mío, no, que yo soy, igual que vosotros, empleados por la administración pública para gestionar un hospital público en las mejores condiciones. Vosotros también, yo no paso consulta, ¿no? Pero no paso consulta no es porque yo no sea médico, sino es porque habitualmente nadie de la dirección pasa consulta. Habitualmente nos dedicamos a la dirección. Podemos tener el mejor cirujano general y del aparato digestivo como director médico, como es el caso mío, que tengo al doctor Julio Mayor, que es abundantemente conocido ¿eh? por, su, por su excelencia en la cirugía. ¿eh? Pero que independientemente de esto, lo que hay que hacer es buscarse posibilidades de que los directivos tengamos la voz directa vuestra, que sois como si dijéramos en otros estamentos, sois como en otros estamentos. Ejemplo, en la dirección de enfermería, vosotros seríais equivalente a los auxiliares de enfermería. Es decir, un escalón abajo del todo. Yo no creo que sea cuestión de jerarquía, que también existe esa jerarquía, pero es de tener cada uno claro. Y yo creo que muchas veces los problemas de los hospitales derivan precisamente de esa falta de consideración potencial. O sea, Pepe, yo creo que la clave es considerarnos como esos profesionales de futuro. Y muchas veces no somos capaces de establecer cambios y mejoras en la estructura y en las dinámicas de los hospitales, porque, bueno, pues hay un status quo, hay unas dinámicas muy establecidas, muy férreas, y podríais ver en nosotros el potencial del hospital que querríais llevar a cabo y en ese futuro. Y entonces, en ese sentido, pues realmente quien no vea ese potencial y el riesgo de que esos equipos directivos no sean capaces de ver ese potencial, a mí es una cosa que me resulta curioso y sobre todo creo que hay que ir hacia la posibilidad de que vosotros tengáis en nosotros una herramienta de direccionar el hospital en un futuro. O sea, ¿de acuerdo? Es una proyección a futuro que puede ser muy, muy interesante. Yo aprovechar, oye, se nos está yendo un poco de la mano, yo creía que era esto, pero se nos ha pasado casi media hora. Tengo un par de preguntas, pero vamos, que me encantan estos debates. Mira, tengo una pregunta que dice, mira, ¿es cierto esa idea muy extendida de que los residentes se utilizan para cubrir carencias estructurales en las plantillas? ¿Vale? Pero claro, ahora dice, ¿con qué criterio un hospital decide cuántos residentes necesita y qué beneficios, entre comillas, espera tener con ello? ¿Queréis alguno comentar? ¿Entendéis un poco, yo creo que el objetivo? A ver, nosotros no decidimos cuántos residentes tenemos. Ojalá pudiéramos decidirlo. Nosotros peleamos habitualmente por aumentar el número de residentes, porque entendemos, como has dicho, Domingo, que es que la fuerza asistencial, docente e investigadora en un futuro, en pocos años, sois vosotros. Y los años pasan rápidos, ¿eh? Es decir, os dais cuenta y 5 años más tarde vosotros estáis a la altura de lo más activos. De los más activos en todo. Y asumís y abrís iniciativas nuevas, planteáis cartera de servicios novedosas, hacéis, pero es verdad que sí que opinamos nosotros a la hora de decir, oye, ¿podríais vosotros asumir
2 residentes más en medicina interna, 1 más en cirugía general y tal, y nosotros habitualmente decimos sí, podemos, sin pensarlo, sin pensarlo, porque entendemos que además no nos preocupa cómo financiar este aumento de residentes porque viene automáticamente financiado. Porque como lo autoriza el Ministerio aumenta la financiación a las comunidades autónomas para soportar, entre comillas, es decir, para establecer el soporte normativo de los salarios y las retribuciones en general. Pero de ahí puede ser el error de basar muchas de las plantillas, dado que un sistema de financiación paralelo al estructural que tú tienes, decir, oye, mira, pues a mí, vamos, yo si fuera gerente en este momento, tú dame todos los residentes, que claro, es que no me cuestan, tú méteme todos los residentes que pueda y ya está, ya la plantilla, bueno, pues cuando pueda, pues ya lo intentaré luchar, pero es como, no sé, una cosa se lleva mucho en España, ¿no? El hecho de una solución a corto plazo y ya vendrán otros que lo arreglen. Yo, si me permites un apunte, bueno, yo sí que estaría más en la parte de que creo que, o mi experiencia, al menos en el contexto de Madrid, sería que si nos moviésemos en ese continuo que decíamos entre las necesidades de sacar adelante trabajo estructural del sistema y nuestra labor docente, yo diría que los residentes estaríamos posicionados en Madrid más en el contexto de la labor asistencial estructural. Digamos, para ilustrar este planteamiento, serían los datos también que surgieron en el contexto de la huelga, pero vamos, lo podéis mirar en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid, donde se ve que el número de profesionales en activo que tienen condición de residentes y el número de profesionales en activo que tienen condición de interinos, que interinos hay muchos, porque también habría que hablar de la temporalidad de las plantillas, hay más residentes que interinos. Y mira que hay interinos. Entonces, bueno, esto es, digamos, una cosa que de alguna manera creo que también convendría reflexionar. Precisamente porque una de las cosas que surgieron últimamente es que con la entrada tardía, por ejemplo, de los R1, por todos los problemas que ha habido a nivel del acceso, y también, bueno, con todas las bajas devenidas del coronavirus, en el contexto, por ejemplo, de los hospitales como donde yo estoy, que son San Ochoa, el Instituto Psiquiátrico José Germain, se planteó un número máximo de guardias, que eran de 5 al mes. Entonces, esto hacía que tuviesen que dejar huecos libres, que normalmente se ocupaban en las urgencias y en las guardias. Pues lo que se vio es que se contrataban el mismo número de adjuntos que residentes quedaban por cubrir. Entonces yo decía, ¿cómo es esto? O sea, que si un residente no va a la guardia, se contrata un adjunto y donde antes había un adjunto y un residente, ahora hay dos adjuntos, ¿no? O sea, que está muy bien, ¿no? Porque están valorando mi trabajo como una cosa muy significativa, pero también daba que pensar respecto a que a lo mejor se están ahorrando una parte importante de un sueldo cuando me están pagando a mí por hacer el mismo trabajo, ¿no? Y bueno, sí que creo que también había una pregunta por aquí que lanzaba Sheila, que tiene que ver con bueno, las gerencias, ¿no? Un poco de cómo dependen, cómo son nombrados. Lanzaba la cosa sobre la profesionalización de esos puestos y también decía, algo así me pareció leer en su pregunta, que bueno, que si al final dependes, digamos, por su nombramiento de carácter político, si al final, de alguna manera, puede ser que hagas o tomes una serie de decisiones que pueden estar en contra del criterio político de ese momento, pues que te cechen, ¿no? Entonces, que bueno, que quizá ahí en ese juego de lealtades, pues eso puede terminar inclinando la balanza hacia esto que hablábamos, ¿no? Que es ese lugar de cumplir funciones estructurales. Yo puedo responder un poquito a esto. Con mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo llevo desde el año 1985, que no habéis nacido vosotros, dirigiendo servicios de salud. Tenía 24 años y yo me presenté a una convocatoria de pruebas selectivas que el INSalud hizo entonces y me sometí a unas pruebas con un tribunal, con entrevistas que se le encargaron a una empresa que se llamaba Arthur Andersen, que era una consultora, y para trabajar en Navarra, que yo soy navarro y vivía en Navarra, tuve que ir a examinarme a Bilbao. Vale, a partir de ahí pues he ido avanzando cosas y tal, y lo que he visto que ahora que fui elegido presidente de los directivos españoles, de la Sociedad Española de Directivos de la Salud, SEDISA, pues ahora lo que veo es que los consejeros se me ponen al teléfono y les puedo decir cosas. Y hace poco a un consejero, que no merece la pena decir cuál, y yo le dije, mira, os estáis confundiendo. Es que los mejores directivos no son los más leales a vuestra ideología. Yo he trabajado para 5 partidos políticos distintos. No son los mejores, son los más profesionales porque se han formado mejor, han experimentado mejor, han demostrado que son capaces y han sido elegidos por convocatorias, por procedimientos de convocatorias públicas.
en donde se ha publicado en un portal de la transparencia cualquiera cómo han resultado elegidos y qué méritos a cada uno, etcétera, etcétera. Y sobre todo hay una batalla en los gerentes, que os lo quiero decir. Los gerentes tienden a considerarnos cargos de libre designación. Por tanto, cargos públicos. Por tanto, nombramientos en Consejo de Gobierno de los gobiernos de las comunidades autónomas directamente. Y entonces somos ya altos cargos. Altos cargos sin ninguna prerrogativa de altos cargos, únicamente con la responsabilidad de ser responsable de todo lo que pase. Es decir, hay algún gerente que se le ha imputado por homicidio ahora porque no tenía EPIs en la pandemia, etcétera, y nosotros decimos, oye, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, si nosotros no hemos podido comprar EPIs, ni hemos podido abastecernos de EPIs, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la figura jurídica que se tiene para la responsabilidad de los directivos de las organizaciones no son altos cargos, son altos directivos del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, es distinto porque los altos directivos nos sentaríamos con vosotros a negociar las cosas que pasan en el hospital y seríamos responsables y seríamos evaluados por juntas de gobierno o por lo que fuera, en donde las juntas de gobierno participarían, como dice la ley de buen gobierno de la Comunidad de Madrid, participarían profesionales sanitarios, participarían juntas de personal, participarían los ayuntamientos del área atendida, participarían, etcétera, etcétera. Entonces sería una evaluación de lo conseguido, etcétera. A nosotros no nos preocupa gastar menos. Lo que nos preocupa es ser más eficientes. Es decir, aunque no gastemos menos, si gastamos lo mismo y tenemos más productividad, tampoco digo más producción, sino más productividad, mejor. Y la productividad se ajusta por la calidad de los servicios, por la seguridad de las atenciones al paciente, por la sostenibilidad, etcétera, por estos valores que vosotros y nosotros compartimos igual. Porque el futuro está en vuestras manos, el presente en las nuestras, pero las preocupaciones son las mismas, que son la salud, no la atención sanitaria solamente, sino la preservación de la salud de los ciudadanos, de los sanos y de los enfermos. Yo, bueno, coincido contigo, además yo creo que, bueno, por tiempo vamos a tener que acabar ya porque nos habíamos comprometido en que fuera y la verdad que creo que ha puesto un buen broche de final, Pepe, a esto que yo creo que eso, que al final revela que eso, que aunque parezca que a priori existe distancia, ¿no?, entre los equipos directivos y los residentes, como esos profesionales recién llegados, pero con potencial y sobre todo también conocimiento y una carrera que lo avala, pues a pesar de que existan pues, elementos estructurales que dificulten esa situación de conexión directa, que además al final los problemas estructurales también los sufran los elementos más bajos de la cadena, como podemos ser nosotros, esa visión conjunta de hacia dónde tenemos que ir, cuál es la visión que tenemos dentro del sistema y esa oportunidad de trabajo y dirección conjunta creo que puede ser clave. Entonces, bueno, yo creo que ya vamos a acabar. No sé si Álvaro también quieres decir algo, un comentario final, dado que Pepe ya lo ha hecho y vamos, que es la que bueno, es que podía acabar. Yo diría bueno, que he agradecido también poder compartir la mesa con vosotros dos y sobre todo con Pepe. Y bueno, pues también me quedo con algunas de las cosas que decías, ¿no? De poder intentar llamar más a la puerta de las direcciones. Y bueno, yo sí que plantearía que en esto, para complementar lo que decías, que me parecía interesante, que también creo que una de las cosas que a veces se podría quizá perder un poco de vista y sería muy importante meter en este planteamiento y en nuestros análisis, sería que el cuidado de la salud también debería ser el cuidado de la salud de los profesionales, ¿no? Y me encantaría también que dentro de los criterios que tienen que ver con la calidad asistencial se pudiesen incluir criterios como pueden ser estos, ¿no? Porque luego a la hora de la verdad nos encontramos que las tasas de depresión, de adicciones, incluso un tema que me parece muy relevante y que da mucho miedo, ¿no? Es la tasa de suicidios que existen entre los médicos residentes, tanto en nuestro estado como fuera del mismo, y también de los médicos en general. Entonces, esto está muy relacionado con las condiciones de trabajo y probablemente sería muy interesante que esto pudiese también ser incluido en los criterios estándares de calidad de los servicios de salud. Porque también cuidar de la salud de las personas pasa por cuidar de la salud de los profesionales. Sería mi puntilla.
Pues Álvaro, eres psiquiatra, ¿verdad? Sí. Se nota. Enhorabuena, muy bien. Pues nada, yo creo que vamos a cortar ya. Muchas gracias de nuevo a los dos. Creo que es una charla bastante constructiva, que hemos llegado a puntos de encuentro y sobre todo a compartir una visión conjunta y sacar elementos que nos pueden hacer construir. Y yo de nuevo creo que puede ser el punto de inicio para futuras colaboraciones, para trabajos conjuntos y sobre todo trabajar con ese objetivo común y de la línea de ambos colectivos. Así que nada, seguimos con la jornada. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Álvaro.